¿Qué hubo, gente? Tal vez este sea el video más aburrido, menos atractivo, porque sí, vamos a hablar de política. Como ya huele a políticos disfrazándose de clase obrera para las siguientes elecciones en el país, que son el 31 de mayo de 2026, o sea que al día de hoy faltarían unos 7 meses para la primera vuelta, y ya llevamos la absurda cantidad de unos 107 precandidatos, bastantes. En este video vamos a hacer una especie de portafolio de algunos de estos políticos, donde no busco mostrar las constantes incongruencias de algunos. Ahí está Claudia López ofreciendo Balín, Abelardo, un man que creía en el proceso de paz, o el recién unido al pacto histórico Quintero, entre otros. Obvio que no puedo hacer el análisis de todos los precandidatos porque se tendría que hacer una serie. El criterio que uso para análisis de este video, la verdad, es lo poco que creo en el modelo de democracia representativa, que ya está más que demostrado el fracaso de ese modelo jerárquico. Partiendo de eso, ya podemos comenzar a hacer el análisis de algunos de los discursos de estos personajes, analizar y desmontar y tratar de entender un poco la estrategia discursiva para persuadir votantes. Hablaré de los que considero más interesantes o lo que más se le puede analizar. Sin más, abrimos la lista con Abelardo, que decir, un orbitante constante del narcotráfico, siempre rodeado de gente sospechosa, un defensor de malhechores, un sibarita del buen gusto que es amante del ópera y la cultura mediterránea. Su caso más conocido es el caso de DMG, donde actuó como defensor de una empresa que funcionaba como pirámide a nivel nacional. Abelardo es perteneciente a lo que voy a llamar aquí una nueva ola de políticos, que empezó con Milei, que entre sus características es construir una base en discursos de odio, violencia, negacionismo, inteligencia artificial y esa rara fijación con representarse con animales, una nueva generación de furros, supongo. Otra herramienta que lo hace parte de esta camada de nuevos políticos es el culto hacia la patria, una patria que por más que busque nunca define, ni lo hará, porque es la base de su discurso que juega con la nostalgia del votante, juega con esta idea de que pues si te sientes patriota, yo soy tu candidato. Así se atrinchera en una patria que, como todas las veces en la historia, ha sido un instrumento de élites para mover masas y defender sus propios intereses económicos. El ejemplo aquí es como los que van a la guerra son los hijos de los campesinos a defender esa patria. Cuando juega con la nostalgia del votante y la idea de que todo tiempo pasado fue mejor, está usando el autoengaño de la memoria selectiva del ser humano frente a un presente que lo abruma y un futuro incierto. Cuando hablo de esto me refiero a la obsesión que tiene con el periodo de Uribe como presidente, donde apela constantemente a esa supuesta seguridad, que si uno va a las cifras, la verdad no existió. Al ver los múltiples casos de masacres en las famosas vías transitables, maquillar cifras, la sistemización de los falsos positivos, la venta de empresas estratégicas a multinacionales, la alianza de los paramilitares y el ejército que dejó casos en la historia como la Operación Orión, que hasta el día de hoy se siguen encontrando cuerpos de desaparecidos, las irregularidades en la reforma que permitió la reelección del presidente, la pérdida de derechos laborales de los obreros, todo esto dejando un fracaso en lo social, en lo económico y una huella enorme aún difícil de superar. En fin, el gobierno de un terrorista ha estado en todo ley. Ahí es donde se usa el negacionismo como motor electoral y el odio por su opuesto que cegó a cualquier propuesta política, que por cierto nunca van a cumplir, porque esa es su propuesta, el odio. Mencioné a Milei al negar los desaparecidos en la dictadura argentina de los 70, Johannes Kaiser en Chile negando a los torturados y desaparecidos al reivindicar la dictadura de Pinochet en los 70 también, Abascal de Vox en España pintando la España franquista como un paraíso terrenal, toda una extrema derecha, una especie de internacional que solo les hace falta un himno, unos políticos nueva era que comparten estas fórmulas de llegar a la población a través de generar miedo como política, reforzar las fuerzas represivas, policía, ejército, que luego serán instrumentalizadas para callar manifestaciones, violentando el derecho a la protesta, apoyo a estados genocidas, bombardeos, bueno, etcétera. Todo lo que esta gente representa y la carta que usan para validar toda esta violencia es la excusa de la seguridad, sea en Chile y España endemoniando migrantes o en Colombia, pues la constante crisis de seguridad que se vive. Que por cierto, generar más violencia no va a hacer bajar los índices de seguridad, solo le da más poder a los entes represivos. La realidad de la inseguridad es que se debe invertir en programas sociales que fortalezcan la educación pública, en planificación urbana que mejore la conectividad y no segregue, no olvidar a la población, que para erradicar la marginalidad es más efectivo la educación óptima que integre que una bala. Pero uno, es mucho más demorado invertir en capital humano y dos, no suena tan popular como destripar al prójimo. Con lo mismo, se podría desmontar el discurso de Vox. Se debería invertir en la correcta integración de migrantes hacia Europa, porque no hay que olvidar la cantidad de inmigrantes que viene a darle una inyección de economía al país.
Otra de las herramientas que usa Abelardo, además de pertenecer a esta gran familia, es la sustitución de palabras en su discurso por términos militares. Alguien que no creo que hizo el servicio militar, pero la realidad de esto es que este tipo de lenguaje nació para encriptar la violencia. Ya que estamos hablando de la alt-right internacional, ahí está el famoso Plan Cóndor, donde este no lleva el nombre de instaurar dictaduras en Latinoamérica, cueste lo que cueste, sino que lleva el nombre de las aves nacionales de los países, encriptar para invisibilizar esa violencia directa. La realidad de este discurso es que tiene sus bases claras, que cualquier persona con pensamiento crítico se daría cuenta que al reivindicar el actuar de las autodefensas está reivindicando la quema de pueblos para latifundistas, masacres y violaciones. Por eso voy a dejar un video hermoso donde su discurso se derrumba. Pero ¿cómo quieres que te permita semejante hermano, cosa? pero déjame Yo no terminar, dije eso. déjame Oye, terminar. perdóname, no hermano, seas mire, tan imbécil. Tú puedes Yo no hacer, te dije mire, eso. Vicky, te dije mira que yo me me hubiese está diciendo armado. groserías, Yo me hubiese armado, pero no está hubiese hecho diciendo daño a la población groserías, civil. ¿no? Entonces les voy Hubiese a decir enfrentado a la algo. guerrilla. Absolutamente No seas tan tranquilo, Vicky. farsante. Les voy a decir No lo seas tan siguiente. farsante, cobarde. Yo no dije eso. Mire, Bueno, No seas farsante. Eres un farsante. Vicky. Pero sí trabajas con el comandante Nunca he Gonzalo. hecho- Y eres su émulo. nunca le Un he tipo hecho como León una Valencia que grosería. secuestró y que estuvo en la Nunca le he guerrilla. dicho una Farsante. grosería. Y te lo Mira. repito aquí cuando Bueno, salgamos de micrófonos. pues A a ver si tú me ustedes dos- sostienes lo que has dicho de mis bienes. Vicky, A ver yo si te tienes la pido- entereza. Vicky, A ver. A ver si tienes la entereza y la hombría para sostenerlo. Vicky, mire, me ha Bueno, gritado, Farsante. me ha dicho Farsante. groserías, yo he estado Yo no acá, dije mira. que estaba bien matar a niños y cortar cabezas. Mire, Vicky, No seas tan miserable. acá- Eso es abominable. Bueno. Yo soy padre de familia, te grita, farsante. te pido el favor, Da yo sí pena. que Padre de controles familia. acá. No, Lo Vicky, rechazo, venga de quien Mira, venga. Vicky, Pero no te lo acepto. he estado tranquilo, Dije que me Vicky. defendería si la guerrilla He estado- trata de he atacarme. estado Y el Estado no me tranquilo. protege. Y lo hago aquí Mira, donde Vicky. sea. Farsante. Mira, Vuelves a Vicky, decir otra cosa eso de no esas sirve para y tendrás gritar. que verte conmigo Eso aquí no cuando sirve salgamos. para gritar. Como hombre. Eso no sirve para Farsante. gritar. Mira, No te Vicky. acepto eso. No miserable. he dicho, Vicky. Miserable. No he Usted es un dicho, miserable. no he Yo no dicho dije eso. una sola palabra grosera al Yo no señor dije eso, abogado. farsante. Él me ha dicho imbécil, mini. Qué joya, ¿no? Otra de sus estrategias es la falsa representación caribe con áreas de cercanía hacia sus votantes. Pero esto no es nuevo. Todo político quiere ser pobre en elecciones lavando su imagen. Pero este tipo es literalmente ciudadano americano. Pero yo no puedo olvidar a lo que por sus actos ya parece más una mascota que un ser pensante, el queridísimo Miguel Abraham Polo Polo, que la verdad no creo que sea un político en lo absoluto, sino más bien un propagandista excelente que solo busca exclusivamente generar polémicas antes que pensar, no sé, en cualquier cosa que hagan en el recinto que llamamos Congreso. Es decir, este man tiene un sueldo de 40 millones de pesos por hacer nadie sabe, hablar de la raíz de su problema personal, que es el no querer pertenecer a su clase y despreciar su propio color de piel, del que supuestamente es representante y ya no se siente parte, dice. Lo que es en toda ley el síndrome del tío Tom, que nace en la esclavitud. Era el nombre que se le daba al negro que no busca una rebelión ni nada parecido, sino mantener los derechos de su patrón, porque esto lo iba a mantener con sus privilegios como negro de hogar y no de granja. Esta vaina es un concepto famoso con múltiples representaciones a lo largo de la historia, pero me parece que la más conocida puede ser el negro de Django sin cadenas de Quentin Tarantino. Así Polo Polo, con su aval, protege sus propios privilegios que no le podrán durar toda su vida, a diferencia de la clase a la que quiere pertenecer pero nunca podrá. Ya vimos cómo se cansó de esperar el visto bueno del Centro Democrático y se fue con Abelardo. Este tipo es un ejemplo claro de por qué los psicólogos no deberían desconectar la terapia del medio social. Finalizando con este par, justo podemos pasar a otro que no busca encriptar el matar abiertamente. Palín es este botero, una cara nueva, autofinanciada que dice representar al colombiano de a pie y que suena muy gracioso como su respuesta a todo es Balín, pero no le quita lo peligroso al adorar personajes como Castaño. Lo que me parece interesante de este sujeto es que no está aliado con Uribe, ni Abelardo, ni el Centro Democrático. Los rechaza a pesar de representar lo mismo y creo que ese mismo discurso de alejarse del político convencional lo hace ganar un gran porcentaje de los votos al estar supuestamente representando al obrero cansado de la polarización, usada como carta por este sujeto. Pero este man no la analiza como la problemática contraproducente que es para el debate al simplificar la política en fanatismo, sino que simplemente se presenta como alguien que está fuera de ella. Es hasta inteligente. Para reforzar este muy bien pensado discurso no deja por fuera el carácter religioso, pues hace llamar a sus votantes templarios. Suena gracioso, como parece que estoy representando otro líder en la historia que llegó democráticamente al poder, porque cada cierto tiempo, cuando las democracias fallan, es el ambiente idóneo para el surgimiento de un Mesías que está
está fuera de las imágenes de políticos convencionales. Y esto del Mesías no me lo invento, él mismo se hace llamar una especie de justiciero divino. Este tipo, pues al tomar la figura del templario mandado por Dios para matar, al parecer querer armar un ejército templario, porque entrando a su página web de reclutamiento podemos ver intenciones como responder sin tuteos donde el crimen manda y el Estado ya no está, no negociarás, no dialogarás, actuarás con firmeza, protegerás al ciudadano honesto con determinación y firmeza. Esto suena muy bonito, pero la lista larga de peligros que hay en lo que propone parece ser un grupo paramilitar, con sus simbolismos bastante espeluznantes, con sus similitudes claras en símbolos de otras instituciones que actúan por encima de la población en otras sociedades, como el FAS en Singapur, que es el sueño húmedo de este sujeto, un país con una libertad de expresión que aún se siguen dando latigazos, con tan solo mencionar uno de los valores nacionales de esta institución militar, como el de la nación antes de la comunidad. Vaya locura, ¿no? De nuevo, esa patria por encima de todo. Al parecer, las naciones republicanas democráticas cambiaron el rey por la patria o la patria por el partido. También están los símbolos del Mossad, bastante parecidos en su carácter religioso, que mencionando el Mossad, hay una historia en los 80s de un militar israelí que entrenó paramilitares responsable luego de miles de muertes de militantes del partido del UP, sindicalistas y hasta el mismo Jaime Garzón. Una lista larga de pupilos donde estuvo incluso Carlos Castaño. Todo esto con complicidad del ejército y financiación de políticos, revelado por el mismo Jean Clem. Por último, otra que es más conocida, que pasa por encima de la gente, es el Bope de Brasil. Que bueno, qué decir, y hay dos películas del director José Padilla, que son Elite Squad y su segunda parte, que se encargan de desentramar el peligro de las construcciones de estas instituciones, altamente recomendada para entender lo que propone este sujeto. Vicky Dávila es el ejemplo perfecto de la instrumentalización del cuarto poder, que es el periodismo. Instrumentalización para defender intereses económicos. Lo más escandaloso y que resume muy bien su estrategia es que como periodista promueve ideas políticas que no son propuestas propias. Ella es solo un títere que comunica propuestas de un grupo privado con la falsa insignia de periodista. De nuevo, esto suena internacional, hablar de periodistas de partidos con guiones escritos tan bambalinas. Y como no, su esposo que nunca menciona, que nos dejó encuentros hilarantes como este. Exquisito, y además es la candidata de Nicolás Maduro. Tiene todo para ganar. Si bien todos estos personajes carecen de la verdad, seriedad, hay alguno que podría ser la tapa, que es el difunto Miguel Uribe, que cuentó la candidatura de su padre y él como una sola, al usar su muerto como motor político, al intentar martirizar a un sujeto en vida que era cuanto menos agradable. Muchas fueron las declaraciones que dio sobre temas como el feminicidio, la muerte de manifestantes, bueno, lo mismo que representa esta gente. Que haya sido un ser humano nefasto, pues no justifica la supuesta muerte por su pensar. En resumen, significa más la idea de que muera alguien por su pensamiento en una sociedad democrática que lo que significaba como individuo. Digo supuesta muerte política al pensar personalmente en caso que haya sido una muerte si no está en el ubérrimo para polarizar y generar miedo. Una similitud con el reciente asesinato de Charlie Kirk, que sorpresa, otro funeral que se volvió una campaña política inmensa, intentando martirizar y convertir en símbolo a un sensacionalista. Terminando con los que me parecen más interesantes de la derecha, creo que ya me puedo meter en la camisa de 11 varas y hablar del gobierno de Petro y los precandidatos del pacto histórico. De esto voy a empezar hablando cómo están cayendo en la imagen del político convencional, entrando en el mismo juego de su contraparte, abriendo la brecha y fomentando la polarización y cerrando el debate, porque es más fácil decir a la derecha esto que ponerse a analizar y resolver, algo que hace bastante Claudia Sheinbaum. Esto mismo me llega a algo que ha caracterizado al gobierno Petro, que es la falta de autocrítica en su gabinete, y esto es necesario en cualquier proyecto al poner en duda lo que diga, proponga la mayor figura de autoridad. Es la importancia del criterio para no caer en el pensamiento automatizado que no cuestiona. Y no nos confundamos, yo personalmente no estoy en desacuerdo con las reformas que ha propuesto Petro y no han pasado por el Congreso, que ni siquiera la oposición debate, simplemente no va y no se cumple el aforo necesario. Tampoco estoy en desacuerdo con la redistribución de tierras, la construcción de la verdad con los gestores de paz, la mayor introducción de cocaína y más avances sociales desde el periodo de Petro. Lo que más bien critico es la idea de que no se puede hablar críticamente del gobierno Petro, y yo puedo decir esto porque no estoy en la nómina de ellos, así los medios alternativos tienen el mismo actuar que los tradicionales.
Otra cosa que también me parece escandalosa es lo afín que ha estado Petro a personajes que uno pensaría que no aceptaría bajo lo que predica. Bueno, ahí está el famoso caso de Benedetti, algo que recuerda a AMLO también al poner los pobres primero y luego juntarse con personajes como Carlos Slim. Esto de nuevo acercando a Petro a la imagen de un político convencional y alojándolo de un justiciero por la paz, como lo fue en un pasado cuando destapaba las joyas de parapolítica o las desapariciones de jóvenes, o en sus actuales discursos en la ONU. Otro aspecto que reafirma esta imagen de políticos tradicionales que harían todo por llegar hacia el poder es como personajes como Quintero, Corcho, Pizarro, Bolívar fragmentan el pacto histórico, en sí cayendo en el mismo juego de la alt-right, junto con la presunta corrupción por la que son acusados personajes como Quintero, que usa la homofobia como campaña, o el presunto uso indebido de recursos públicos de David Racero, todos los múltiplos escándalos que los terminan llevando a ser un espejo de su antítesis. Cuando hablo de escándalos de verdad, no narrativas estúpidas, que si el presidente le gusta el trago, las personas trans, que en todo caso, si así lo fuera, ¿qué? ¿Cuál sería el problema con eso? Y ya que estamos hablando de justicieros, podríamos hablar del único que no cae en este juego propagandístico, que es el señor Iván Cepeda. Si bien es conocido por la lucha que ha dado por los procesos de paz en Colombia y la investigación que ha llegado a condenar a Uribe, el asesinato político de su padre, a mí lo que me parece más interesante es la preparación sociológica en la que siempre ha estado influenciado su discurso. Bueno, estamos hablando de un profesor de filosofía. Por ejemplo, buscando me encontré este capítulo en 1993, donde propone la violencia no como un incidente, sino una política del Estado, construida por la propaganda, cifras, manipulación, algo que llama la producción de la impunidad, un estudio de la violencia muy bueno que dejaré por ahí en la descripción para que lo puedan estudiar. En fin, alguien que piense así, por lo menos para mí, si no me quedo dormido el día de las elecciones, tiene mi voto. El escepticismo que tengo hacia la democracia representativa es que actualmente funciona como estafa. Se organiza una comunidad para ser representada y el representante se olvida y ya no representa a nadie, sino a quien le compra su aval. Está el caso del mencionado Miguel Polo Polo o el de JP Hernández. Y sé que la logística para la democracia participativa puede sonar difícil al tener que organizar múltiples sujetos como comunidades, estudiantes, trabajadores, múltiples gremios, pero la realidad es que con la tecnología se tiene una gran herramienta. Ahí está el ejemplo de cómo se eligió la siguiente mandataria de Nepal por Discord. En fin. Tan solo imaginen que la población deje de participar en el jueguito de las urnas. ¿Qué harían los políticos? No habría nada que los valide en su puesto como servidores públicos, porque parece que se nos olvida que la clase política vive de la gente. En fin, actualmente tienen más futuro asambleas en Discord que las urnas, pero quién sabe. Esperemos las elecciones. Aquí hablamos de todo y no sabemos de nada. Sin más, se acabó esta vaina.